El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube, de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Hoy empiezo por desmentir una noticia que acabo de estar viendo en redes, diciendo que ya se había notificado al expresidente Martinelli de la sentencia de New Business. Eso es absolutamente falso y de hecho es criterio de esta defensa, y así lo establece la ley, que al él estar en un asilo diplomático, las notificaciones deben hacerse en la forma en que prevén las convenciones, y es la forma en que él debe ser notificado de todos los procesos. Valga decir que ya la Cancillería notificó en tiempo oportuno a la Corte Suprema de Justicia que el señor Ricardo Martinelli había recibido un asilo un asilo político, es decir, considerado un perseguido político por parte de la República de Nicaragua. Yo voy a hacer unas breves consideraciones, porque no es el tema al que le voy a dedicar el programa, pero unas breves consideraciones al asilo político. Aquí se ha querido decir que porque se enfrenta un proceso de carácter penal, no entra la figura del asilo político. Y yo le voy a traer al público, para que ustedes mismos tomen sus propias determinaciones, una serie de ejemplos que ya nosotros hemos tenido en sentido contrario aquí en Panamá. Cuando aquí se le concedió asilo político al expresidente de Guatemala, el señor Serrano Elías, él mismo enfrentó procesos penales en Guatemala. Panamá, el estado asilante, consideró, y todavía lo ha considerado, como una persecución política en su momento, y garantizó el asilo político del expresidente Serrano. Con relación al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, la situación fue igual. En su momento enfrentó procesos en Ecuador y Panamá negó extradiciones y mantuvo un asilo político para el expresidente Abdalá Bucaram hasta su decisión de irse al Ecuador nuevamente. También sucedió con Raúl Cedras. Raúl Cedras era una persona que era considerado un dictador en su momento en su país, y que Panamá le dio asilo político, pese a que se hablaba de la cantidad de situaciones que podían haber ocurrido bajo su mandato. Y se me queda, bueno, ahí todo el tema del Shah de Irán, mucho más atrás, pero lo importante que trato de ejemplarizarles con esto es que a quien se le presentan las evidencias de lo que está ocurriendo y cómo ha sucedido un proceso irregular, y el momento político y las situaciones que está enfrentando y que ponen en riesgo la vida, se le presenta al Estado asilante. En este caso, a la República de Nicaragua. En este caso, cuando a un Estado se le presenta, mira, aquí se está violentando el debido proceso, aquí no se permite interrogar testigos, aquí cambiaron los términos de la casación, aquí simplemente no nos permiten ni presentar escritos, ni nos reciben escritos, ni siquiera nos muestran el expediente, y se muestran las evidencias de eso, aparte de un plan. Cuando el presidente Martinelli habló de una situación en donde había riesgo para su vida, y yo creo que yo he sido muy responsable en los comentarios que yo he hecho, no significa necesariamente que es que se contrató un sicario para meterle un tiro en la cabeza. Hay miles de formas en que se puede poner
en riesgo la vida de una persona de manera muy planificada, incluyendo ponerlo en ciertos sectores peligrosos como la Mega Joya, en donde hayan personas que hayan podido ser víctimas incluso de sus decisiones en su momento dado de seguridad como presidente de la República, ponerlo en ciertas condiciones de su edad, generar ciertos temas de torturas, porque no tienen otro nombre, y aquí yo voy a recordar una serie de situaciones que nosotros tuvimos. Y quiero que sepan, hay una persona que está informando y que hemos requerido que sea receptada como testigo protegido en la asamblea de cuál es la planificación que se tiene detrás de esto con Ricardo Martinelli. Hay un comisionado que lo más probable, yo voy a pedirle que comparezca a este proceso, a este programa, perdón, dando la cara. Y que ese comisionado puede decir de quién específicamente, porque es algo que hemos querido guardar para el momento judicial adecuado, para que ese comisionado indique de manera clara y personal quién le pidió en su momento al más alto nivel cortar la luz de donde estaba Ricardo en Renacer y poner una culebra venenosa donde él vivía. Este comisionado se negó a esa orden y fue trasladado. Y los traslados existen y el momento coincide con esa situación. Esa es una manera de atentar contra la vida de él. La otra, cambiándole las medicinas en el centro penitenciario, no dándole el acceso al hospital. A Ricardo Martinelli hubo un momento que de hecho yo no era parte de la defensa, estaba en la Asociación de Abogados Penalistas y me contactan a mí para que yo fuera en la defensa de la profesión de abogado y en defensa de la situación de derechos humanos, fuera a constatar por propia vista mía lo que estaba ocurriendo en un hospital. Y yo llegué al Hospital Nacional a la 1 de la mañana, al lugar en donde son los cuartos y las salas. El presidente Martinelli estaba sujeto a una serie de exámenes, le habían puesto, no me acuerdo, era yodo y otras sustancias porque le iban a hacer unos exámenes al día siguiente. Y llegó la orden de sacarlo del hospital, no importa qué. Y yo quiero que ustedes recuerden algo. Ricardo Martinelli, no es que él podía trasladarse, vean, guardias, háganme un favor y llévenme a mí al Hospital Nacional. No, eso venía de una decisión médica que se había tomado y por eso lo trasladaron a él. Él no estaba en voluntad de su movimiento, es decir, él estaba detenido en su momento en Renacer y lo llevan al Hospital Nacional por el criterio médico de que debe ir al Hospital Nacional a realizarse esos exámenes. Cuando estuvimos ahí a la 1, 2 de la mañana, vimos un contingente policial que la gente lo va a ver, en donde con sábanas, porque estaban haciendo algo indebido, tratan de tapar que no se pudiera filmar, que no se pudiera sacar lo que estaban haciendo. Recuerdo la valentía de la primera dama Marta Martinelli, quien arrancó las sábanas y lo jaló para dentro de nuevo del cuarto, pero era posiblemente unos 30 o 40 policías en ese momento, liderados por un comisionado Bill, que la misión era sacarlo del hospital. Si Ricardo Martinelli no necesitaba hospital, si hubiera sido que no necesitara hospital, les vuelvo a reiterar, entiendan que esa es una decisión médica. No era Ricardo quien decidía pónganme en el hospital o no. Era el médico quien tomaba esa decisión. Y el médico que ese día lo vimos, lo entrevistamos, de hecho el médico que dio la orden contraria hoy día está o detenido o bajo detención domiciliaria por los escándalos dados con los hisopados en su momento. Pero ese médico decía tener instrucciones de la Presidencia de la República. Es decir, así mismo como a mí me dijeron en la corte, es que esto lo estamos haciendo por instrucciones, entre comillas, un médico que debe velar por la salud y le debe importar 3 rábanos lo que diga un presidente o no,
dice, lo que pasa es que yo estoy siguiendo instrucciones. Y el médico de cabecera pedía que por favor no lo trasladaran porque él estaba en una situación riesgosa, con la presión alta, con situaciones cardíacas, y pedía que no lo trasladaran. Tanto estaba necesitando ese día el tema en el hospital que ellos mismos lo trasladan al Hospital Santo Tomás. Es decir, si él no necesitaba la atención médica, ¿por qué los médicos del Estado entonces agarraron y determinaron llevárselo al Hospital Santo Tomás? Porque si él no hubiera estado requiriendo la atención médica y la hospitalización, entonces simplemente lo hubieran sacado y se lo llevaban para Renacer. La información que se receptó venía de lo más alto y de lo más cercano a la presidencia de la República. Esa información se consignó y junto a todos los elementos que se han dado, se le dio a varias representaciones en su momento, y agradecemos que la representación de la República de Nicaragua entendió y así lo manifestó, que se estaba ante una situación de una persecución de carácter política. Y créanme que la decisión no es que es muy difícil, porque la decisión, cuando usted ve en audio y video, como se los puse en el programa pasado, que a los abogados no se les permite ni ver el expediente, ni recibir escritos, cuando usted ve que se pide llevar a los testigos a juicio, y ahora ustedes van a ver ahora lo que les voy a mostrar aquí, que no se permite interrogar a los testigos, cuando usted ve que los plazos de casación son uno solo y todos se lo cambian, cuando usted vea que aquí no valen los fueros, pues es muy fácil decir, mira, así se llevan los casos de esta manera y así estos son los otros. Es decir, no es difícil, no es difícil. Y los que están actuando hoy día como jueces y magistrados, etcétera, tienen que saber que para nosotros no es nada difícil sacar los 20 expedientes que ellos estaban llevando en esos días y decir, fíjate, en estos casos, este señor daba los 15 días, 15 días, 15 días, 15 días después de la casación, y aquí, en este expediente único, no lo hizo. En este caso, se notificaba a cada persona personalmente, como manda la ley. Aquí empezaron a mandar correos en estos temas. Fíjate, en este caso, la Corte determinó que los testigos, etcétera, tienen que ir a juicio y que tiene que interrogarse claramente a los testigos, que yo no creo que ni en televisión, ni en cine, ni siquiera en los programas de chiste puede hacerse que se haga un juicio, que venga la versión de una de las partes y que no se le permita interrogar a la defensa. Eso es tan básico y sencillo para mostrar que estamos en una clara persecución política, en un momento político en donde Ricardo está de número 1 en todas y cada una de las encuestas que hay. Los propios candidatos contrarios dicen, él está arriba en las encuestas, vamos a ver para si nos unimos, si no, no subimos del 10%, etcétera. O sea, los propios candidatos reconocen que Ricardo Martinelli era el candidato a batir para ellos, y para la mala noticia de ellos, lo sigue siendo. Ahora, yo quiero pasar un cartelito que hoy pusieron en la Corte Suprema de Justicia. Y esto es para que ustedes vean la burla de esto, porque la semana pasada estuvo Carlos Carrillo, coordinador de la defensa de Ricardo, y estuvo presentando o intentando presentar una aclaración sobre el tema de la inconstitucionalidad. Y el secretario general le dijo, no, eso no se recibe y eso no se va a hacer, porque ellos querían sacar una sentencia sí o sí. Y yo quiero que vean qué dice el cartelón que pusieron esta semana en la Corte Suprema de Justicia, si me lo ponen en la sala penal. Dice, esto está puesto en la ventanilla de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Demandas de inconstitucionalidad, artículo 2568 del Código Judicial. El fallo quedará ejecutoriado 3 días después de su notificación, término dentro del cual el agente del Ministerio Público o el demandante podrá pedir la aclaración de puntos oscuros de la parte resolutiva o pronunciamiento sobre puntos omitidos.
De esta solicitud se dará traslado por el término de 2 días y la Corte deberá decidir este recurso dentro del plazo de 10 días. Es decir, de haber aceptado esto como tenía que hacerse, pues estaban los 2 días hábiles adicionales y los 10 días hábiles adicionales y luego las notificaciones de eso. Pero aquí, a pesar de existir una inconstitucionalidad, que es otra de las barbaridades que hay, pues aquí se decidió la magistrada Ariadne García y la magistrada Cornejo y la magistrada María Eugenia López, decir nosotros vamos a sacar el fallo por encima de lo que dice la ley. Nosotros estamos en esta yo diría que en esta faena tan difícil, porque cuando usted está en un juego de fútbol, ¿verdad? Y usted ve que usted no está jugando contra el otro equipo, sino que usted está jugando contra los árbitros. Y el árbitro agarra y saca tarjeta roja a pesar de que no lo tocaron, el árbitro patea la pelota para adentro, el árbitro quita al portero, el árbitro hace... Usted es poco lo que puede hacer, salvo mostrarle esa trampa a todas las gradas. Porque las gradas en un momento dado van a reaccionar y mi intención es que en las elecciones esas gradas reaccionen como creo que ya están reaccionando, porque cuando la gente ve ese video, y yo no puedo decir, la semana pasada a mí me pudieron llamar cientos de abogados diciéndome el asco que le daba que una secretaria de la sala penal dijera que no iba a mostrar un expediente, que no iba a mostrar una sentencia, que no iba a recibir escritos, que no iba a hacer nada, porque ella recibía órdenes. Cuando nosotros queremos mostrar eso, nosotros queremos que el país se dé cuenta, hombre, nos van a dar un expediente para hacer casación y ustedes están diciendo que nos van a dar el expediente digital. Perfecto. Para eso voy yo con un notario, para eso me fui con 40, 50 personas del Colegio Nacional de Abogados, los representantes de del Colegio Nacional de Abogados, para que en el sitio pudieran ver que nos estaban dando 2 expedientes distintos. Y eso causó que se hiciera una certificación de la secretaria del Tribunal Superior de Apelaciones, en donde se mostraba que habían fojas que faltaban, habían cantidad de tomos incompletos, fojas que no coincidían, pruebas que no se dieron, etc. Por eso nosotros hicimos también en su momento dado la divulgación a todo el país de que no nos estaban permitiendo interrogar a los 2 testigos protegidos, 2 testigos que cambiaron sus versiones y que desde el día 1 que yo llegué a esa audiencia, yo dije, no los van a traer. Y yo sabía que no podían traerlos porque el nivel de exposición que tenía el caso para caerse si los ponían ahí encima era, pero bárbaro. Ahora, aquí han tratado de decir nuevamente que es que el caso no tiene recursos. Ya se inadmitió una casación y eso no tiene recursos. Yo la semana pasada les dije que les iba a indicar con caso puntual, y de hecho se los voy a traer, cómo sí existen recursos cuando la casación no es admitida. Hay una diferencia porque la ley lo que dice es que contra las decisiones de la sala dentro de un proceso no existe recurso. Pero cuando la sala no entró a decidir porque dice que inadmite el recurso, sí existen recursos todavía, porque la sala no tomó una decisión al más alto nivel. Y entre ellos quiero presentarles entonces ahora uno de los casos, porque se los voy a ir sacando uno por uno para que puedan ver cómo se dan las trampas en esto, si es que insisten en hacerlo, de cómo se ha dado esto, y si me ponen por favor el caso que les quiero mostrar en pantalla. Fíjense aquí, este fue un proceso que se dio en la sala civil, en donde ustedes ven que no se admite, ven que está subrayado donde dice no se admite el recurso de casación, y de hecho en este caso se mandaba a corregir. El caso era entre Agapito Banda Gutiérrez
contra Hacienda Chichebre S.A. Ustedes ven que eso está firmado por 3 magistrados en su momento: Alberto Cigarrista, Harley Mitchell, Esmeralda Arosemena de Troitiño. Es decir, para los efectos de muchas personas, ese era el final del caso, la inadmisión del proceso. Sin embargo, un abogado muy hábil, por cierto, amigo, lo conocemos bien, conocemos sus capacidades, Miguel Ávila, plantea y dice: señores, ahí no hay una decisión de la Sala Civil, ahí lo que hay es una inadmisión. Y de hecho, si se pueden ver temas constitucionales de temas que son digamos, de menor importancia, ¿cómo no se va a poder ver un tema de constitucionalidad? Y presenta el proceso de inconstitucionalidad que les pongo de presente. Aquí, bueno, aquí era una decisión. No sé si tenemos la portada, si en controles me tienen la portada del recurso. Había una que tenía la portada del recurso específicamente. No sé si la podemos tener. No la tenemos. No sé por qué no la tengo, pero esto era un recurso de inconstitucionalidad, en donde si ustedes se van a poner, y lo voy a pedir para leer, fíjense de qué se trata este recurso. Se toma la inconstitucionalidad, y de esa inconstitucionalidad lo que se dice es que se violó el debido proceso. ¿Pero por qué? Porque no se permitió interrogar a los testigos y peritos de una de las partes. Y la Corte dice, no solamente sancionaron a la juez en su momento dado, que se reconoce la sanción que se hace sobre la juez, sino que la Corte dice, eso no puede ser. La Corte Suprema entera dice, eso no puede ser. No puede ser que nosotros tengamos un proceso en donde se le permita a una parte hacer la presentación de la prueba y a otra no se le permite interrogar. Y ahora sí me presentan, para hacerle lectura para los televidentes, cuáles fueron las decisiones. Dice, esa participación en la actividad probatoria es parte del derecho de defensa, que en esta ocasión, siendo objetivo, fue vulnerado por el tribunal primario al no permitirse, bajo el sustento de que se trataba de una prueba de oficio, la formulación de preguntas y repreguntas de las partes durante el acto de entrega del informe por parte de los peritos. Y como bien expresó el tribunal que dispuso la amonestación a la juez, el hecho de que una inspección judicial hubiese resultado exhaustiva en nada cambia lo expuesto en la resolución recurrida, en el sentido de que si producto de la inspección judicial los peritos deben rendir un informe en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 974 del Código Judicial, debe permitirse a los apoderados de las partes la formulación de preguntas y repreguntas de aquellos. En este caso, se evidencia que la juez en todo momento ha sido indiferente a la transgresión del principio de contradicción con su actuación. Y ante esa falta de conciencia sobre este aspecto tan importante que rige el debido proceso legal, es menester que el Tribunal Constitucional, que está llamado a salvaguardar tan nobles principios, se pronuncie de manera enérgica para que se logre interiorizar la gravedad del acto por parte de la funcionaria que dictó la resolución, sobre la garantía constitucional del debido proceso, que tiene varios componentes, entre ellos el derecho a la defensa y el ejercicio del contradictorio. Señores, cuando usted va a juicio, el ejercicio de la defensa y el ejercicio del contradictorio implica que usted lleva a su abogado. Usted llega a un juicio y usted lleva a su abogado. ¿Y para qué lo lleva? Para cuando pongan el testigo ahí, su abogado le pregunte al testigo. Usted ve eso en cine, usted lo ve en televisión, usted lo ve en la vida real, es así. Usted trae a su abogado es para que le haga las preguntas al testigo juicio. No puede en ningún sistema decir un fiscal, mira, es que esto fue lo que me dijo a mí el testigo juez, tómelo por verdadero, aunque la defensa no haya estado presente. Él cambió su versión, sí, de su primera declaración, pero nosotros no queremos que se interrogue porque nosotros no encontramos al testigo protegido del caso más importante que ha tenido Panamá, de un expresidente, y nosotros no lo encontramos. Eso es lo más ridículo que puede haber, y yo estoy seguro, 100% seguro, que tendrán los temas constitucionales y los temas también
internacionales. Si tenemos la siguiente gráfica, por favor. Dice, la Corte ha señalado en innumerables ocasiones que lo que se pretende es garantizar a las partes una igual oportunidad de acción y contradicción. Es decir, el permitir a cada parte el tomar posición con respecto a las manifestaciones, pretensiones o pruebas de la otra parte, de manera que se desarrolle el contradictorio en igualdad de condiciones. En ese sentido, la Corte ha señalado que cuando se violenta el debido proceso, que se viola el debido proceso justamente cuando no se le permite a la parte participar efectivamente en esta etapa del proceso con igual oportunidad de defensa. Sentencia del 3 de mayo de 1996. O sea, en esta sentencia se citaba que eso ya lo había dicho la Corte también en 1996. No sé si tenemos ahí el final de la sentencia, los magistrados que firman esto, para que tengamos, ahí están la firma de todos los magistrados que ustedes ven, Abel Zamorano, Gabriel Fernández, Nelly Cedeño de Paredes, Secundino Mendieta, Harry Díaz, Efraín Tello, y creo que en la próxima página seguía, si no me equivoco, Jerónimo Mejía y otro magistrado más. Esta fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia en pleno que indicó que cuando había esta violación al debido proceso y que se había violentado precisamente por no permitir a dos testigos que hubieran participado del juicio, que esto era una violación absurda al derecho de defensa y que esto era una violación absurda del derecho al contradictorio y que por ende, pese a que no se había dado una admisión de la casación y siendo que la sala entonces la sala civil no había tomado una decisión entonces, no se podía entender que había una decisión de carácter final y que no acepte recurso alguno. Aparte de esto y aparte de los recursos que la defensa tenga de aclaración, de revisión, de amparo y cualquier otra cosa, al no tener una decisión de la sala, fíjense que incluso aquí decía, la Corte decía, hoy nos preguntamos, fíjense, de si es importante o no, hoy nos preguntamos si la omisión del debido proceso que hiciera la jugadora fuera precisamente lo que llevó a adoptar su decisión final, como expresó el demandante, o si por el contrario, dicha falencia resultó intrascendente para los resultados del proceso. La verdad es que nunca lo sabremos, pero ello no importa, pues la violación constitucional del debido proceso no es un tema que permita medición. Por tal razón, para el Pleno es claro que se incurrió en una omisión del artículo 32, que es el del debido proceso constitucional, al limitarse el derecho de defensa que garantiza la obligación de ser oído por el tribunal de la causa y a refutar las pruebas en su contra. Esto, como ya lo dijimos, forma parte del debido proceso legal. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que este tema del contradictorio es un tema básico, es lo básico. Si usted va al juicio para que el juez le diga, mire lo que dijeron los testigos, no diga nada, no hable usted, o sea, no le puede preguntar nada. Yo me parece que nadie tiene que tener dos dedos de frente para saber que eso es la más absurda taradez que puede hacer una persona para decir, el abogado vino a ver lo que dice el fiscal que dijo el testigo, no a contrainterrogarlo. Pero pese a todos estos recursos que tiene la defensa, adicional a eso, esta sentencia, cuando se dictó en primera instancia, es decir, por Valoisa Martínez, tenía personas que la juez declaró culpable y tenía personas que la juez declaró absuelta en una sola sentencia. Se hizo una partición de esa sentencia por un recurso de hecho, pero la sentencia que absuelve y la que culpa es una sola. Esa sentencia como tal, los que están absueltos, la fiscalía les apeló. Y hay dentro de eso amparos, recursos, nulidades, etcétera, que afectan esta misma y única sentencia que tiene condenados y que tiene absueltos. Esa misma sentencia que no fue tocada en el tema de la sala penal, es decir, no hay una decisión de la sala penal porque se inadmitió el recurso, todavía tiene nulidades de por medio, amparo, etcétera,
dados por otras partes, que entre otras cosas pudiera decidir perfectamente un tribunal superior, decir, se anula desde esta foja para adelante todo lo actuado, que es parte de lo que son las peticiones. Es decir, puede un amparo hacer eso. Puede surgir cualquier tema en relación a la apelación y a los demás recursos que se están haciendo allá. ¿Qué dice la norma para ir a la parte electoral? Para ir a la parte electoral, la norma dice que la sentencia tiene que estar en firme y ejecutoriada, y la sentencia es una. Dice que para que se considere en firme y ejecutoriada, tiene que no poder existir recurso alguno en contra de esa sentencia. Entonces, si la sentencia es una sola, y todavía hay gente que mencionadas en esa sentencia que aún están vertiendo temas de apelación, entonces esa sentencia 100% no está ejecutoriada. Yo estoy bajo el pleno convencimiento que nosotros estamos ante una dictadura judicial. Y nuestro trabajo es seguirlo dejando en evidencia lo que están haciendo. Pero este es un llamado para el Tribunal Electoral, porque a ustedes les viene después la pelota. Y ustedes tienen que certificar, como árbitros que son, si lo que a ustedes le están mandando es una sentencia ejecutoriada o en firme o no. Y eso que está ahí no es una sentencia en firme ni ejecutoriada, porque todavía tiene recursos de personas vinculadas a esa sentencia. Entonces, escuché, y aquí lo vamos a poner en un próximo programa para que ustedes lo vean de viva voz, porque fue en video, al magistrado Valdés Escoferi del Tribunal Electoral, quien dijo que después que se den los recursos allá y después que salga esa sentencia, el tribunal podría revisar la solicitud que hicieran de inhabilitar a Ricardo Martinelli en caso tal de que no prosperen los recursos, y que eso tenía dos instancias: el proceso abajo y luego ante el Tribunal Electoral, es decir, el juez administrativo electoral y luego ante el Tribunal Electoral. Y eso tiene que hacerse con las notificaciones diplomáticas, eso tiene que hacerse con las notificaciones como se deben, y eso tiene que hacerse con una sentencia en firme y ejecutoriada. Yo tengo el video, lo guardo, porque me dicen que existe mucha presión para tratar de que no se dé un proceso. Y el trabajo de nosotros, de nuevo, es tratar de ilustrar, tratar de debatir. Yo no tengo el beneficio que todos los que hablan 7 pavadas, a veces en otros sitios, me inviten por lo menos al debate, porque yo no rehuyo el debate. Ya si a mí me invitan a cualquier canal, yo voy allá y discuto con el profesional, el colega, que tenga un criterio distinto al mío, y se lo respeto, pero que por lo menos permitan que nosotros tengamos las dos versiones. Aquí hay una cantaleta mediática diciendo que Ricardo Martinelli está ya fuera de la papeleta, y lo cierto es que todavía no ha salido ni siquiera la sentencia en firme, mucho menos notificada, existen recursos, y después de eso tendría que ir a un proceso electoral con las notificaciones, tomando en consideración que para los efectos del asilo político, Ricardo Martinelli se le tienen que hacer cualquier notificación en la forma en que prescriben las convenciones y pasando por las cancillerías como se hacen esos procesos. Si lo van a hacer de sus forros y van a llevarse la democracia y van a llevarse aquí la justicia, porque ellos deciden que ellos, no me sirve esto, así que vamos a cambiar este escenario. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es dejarlos en evidencia, y tal como está ocurriendo, porque créanmelo que yo he disfrutado esos videos cuando de la gente que salió a carnavalear con Ricardo por el cariño que le tenían, salió a carnavalear con las imágenes de Ricardo por todo el tiempo, de la forma del endoso con cariño que le han hecho a José Raúl Mulino sobre si logran inhabilitar a Ricardo Martinelli. Pero también ya el resentimiento de las personas
que nadie, ninguno de estos candidatos de gobierno se atreve ahora mismo a ir a un evento público porque lo que le gritan, no lo puedo ni decir en televisión, pero ellos saben que tienen el desprecio de las personas por estar haciendo trampa. Esto que estamos viendo nosotros en un proceso judicial, grábenselo. No es un tema contra Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli es de segunda importancia en este tema. Este es un tema para volarse la democracia de Panamá, a tratar de quedarse con el poder en unas elecciones y violentar lo que usted ha conocido como un sistema democrático a sopretexto de los procesos judiciales. A nosotros nos dicen o nos tratan, y con esto acabo el programa, de tercos, de que insistimos en el recurso, de que ponemos otros recursos, de que tratamos una o la otra, y es que nosotros no nos rendimos. Y yo siempre me quedo con un ejemplo en la cabeza, bueno, varios, porque Panamá también tuvo el caso de Arnulfo Arias, etcétera. Pero un caso reciente fue el del presidente actual de Brasil. Al presidente actual de Brasil lo condenaron en una casación, y creo que eran como 12 años, y de hecho hasta estuvo detenido un tiempo. Y hubo manipuleo sobre los procesos judiciales que luego salieron clarísimos, porque la gente empezó a hablar. Y cuando salió la forma en que manipularon los procesos, hoy día ese señor es presidente de Brasil. ¿Y saben por qué es presidente de Brasil? Porque su equipo legal nunca se rindió. Incluso después de la casación, siguieron las revisiones, hicieron lo que hicieron y lograron revertir una sentencia. Yo no sé cómo acabó esto porque yo no tengo la bola de cristal. Lo que sí les puedo decir es que tengo un espíritu junto con mis compañeros en el equipo de defensa y que nos inspira el espíritu de guerrero que tiene Ricardo Martinelli y cada uno de las personas que lo rodean, que lo siguen, que nos abrazan en la calle. Tenemos un espíritu que no nos rendimos y no nos vamos a rendir hasta ver a Ricardo en esa papeleta el 5 de mayo. Y como lo dije la vez pasada, si eso por alguna desgracia de la justicia no funciona, el 1 de julio del año 2024 va a entrar a la presidencia Ricardo Martinelli acompañado de José Raúl Mulino o José Raúl Mulino acompañado de Ricardo Martinelli. Pero grábense que es una de esas dos. Los veo así hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.